7:15. Comenzamos el examen y terminamos a las 8:15. Son 30 preguntas. ¿Cuántas dijo Lick, perdone? Va a ser de las 7:15 para las 8:15. Tal vez alguien lo nota ahí para que nos quede ahí grabado. ¿Quién nos hará el favor de anotarlo por ahí para que quede grabado? ¿Alguien que lo escriba? Ahí está Eric, de 7 a 8:15. ¿Estamos? ¿Estamos? 30 preguntas. Y si quieren, hagamos una prueba. ¿Cómo le voy a preguntar? Vean, pues yo le voy a preguntar, pensemos, vamos a ver una pregunta. Pensemos. Vamos a pensar en esto. Vamos a hacer esta pregunta. Carlos David López es diputado al Congreso de la República. Indique cómo clasifica la ley su plaza. No, Alan, no vamos a usar código. Ni chivos. Pero alguien que me note, pues, allá ven, pues. Carlos David López es diputado al Congreso de la República. Anote, alguien que me note, pues. Vean cómo les voy a preguntar. Carlos David López, ¿sí? Es diputado al Congreso de la República. Funcionario. Indique, pero pongamos 3. ¿Cómo voy a preguntar? Le voy a poner, ¿es empleado público, funcionario público o trabajador civil del Estado? Ahí está. Ahora ponete cerca las 3 respuestas. No, indique cómo la legislación laboral clasifica su puesto. ¿Sí? Pueden poner empleado público, funcionario público o trabajador civil del Estado. Así le voy a preguntar, es de selección múltiple. Exactamente. Si ahí tenés que, pues, si no está en la ley de servicio civil, pensemos en la ley de servicio general. Exactamente. Entonces, vean, pues ese día del examen creo que ya es un marcador. Mejor si ya un marcador amarillo. Pero si no tuvieran, no importa, lo pueden hacer con otro marcador o bien con lapicero. Pero yo de preferencia, Mariana, si pueden, sería buenísimo, pero si no, no hay ninguna pena. De preferencia, ¿viste? De preferencia. Bueno, vamos a continuar la clase porque esto que tenemos hoy lo vamos a evaluar hoy. Bueno, ya hemos hablado, vamos a repetir un poco. Venir hablando de la historia del derecho, pues nos vamos a encontrar nosotros todavía en el nacimiento, el auge del sindicalismo. El sindicalismo se arraiga en Europa a finales del siglo XIX. El desarrollo de las internacionales obreras, ustedes, se comienzan a organizar a nivel internacional los trabajadores. La evidente politización derivada de los acontecimientos violentos y en particular la Comuna de París, que fue aquel grupo de trabajadores que tomaron el poder, tardaron únicamente 2 meses y fueron derrocados. El auge de la cuestión social desde las múltiples perspectivas en las ideologías encontradas y de manera particular
la necesidad creciente de sustituir las viejas mutualidades, donde se recuerdan que hablamos de la corporación de artesanos, las corporaciones de oficio, que precisamente también aparecen las mutualistas ahí. Hablamos un poquito de estas entidades que más eran de carácter social que de carácter de defensa de la clase trabajadora. Disfraz oportuno de los sindicatos frente a la represión por organizaciones más eficaces provoca que los delegados delitos de coalición y huelga en Francia se produzca una marcha ascendente del sindicalismo. No solo en Francia, también en Inglaterra y también en México. Vean, el estar nosotros coaligados como trabajadores o agrupados como trabajadores y el hecho de irnos a la huelga, la sanción que tenían los códigos penales de Francia especialmente y de México, era la pena de muerte. Imagínense hasta dónde había llegado. Bueno, después de la derrota de la Comuna en Francia, se prohíbe el movimiento, se prohíbe la Acción Internacional de Trabajadores, que por cierto, si yo les preguntara cuál fue la primera organización internacional de trabajadores, es la Asociación Internacional del Trabajo. También ya aparecen en 1874 algunas disposiciones legales que hablan sobre el trabajo de los menores de edad. También en Francia, sí, en Francia, aparece la primera Confederación General del Trabajo. Escuchen, en Francia aparece la primera Confederación General del Trabajo en 1895, que por cierto ellos dicen que fue en ese entonces la organización sindical más importante en Francia. ¿Pero qué es una confederación? Ubiquémonos, por favor, en el artículo 33 de nuestro Código de Trabajo. Por favor. ¿Quién tiene por ahí su Código de Trabajo? Esa participación activa de esta clase que ya ven que presencialmente cómo participan y virtualmente no. Dijo 233, licenciado. Por favor. Ok, 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que les sea aplicable. El acta constitutiva de federaciones y confederaciones debe expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que las integran, así como número de inscripción de los mismos y sus estatutos. Fuera de lo que ordena el artículo 221, deben determinar la forma en que los sindicatos que lo componen van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, ahí está entonces la base legal, artículo 233 del Código de Trabajo, que donde tenemos regulada que 4 sindicatos forman una federación y 4 federaciones forman una confederación. Alguien que pudiera anotar ahí el artículo 233 del Código de Trabajo. ¿Sí? Vean, los caballeros de San Crispín. Este fue un gremio de obreros del calzado, de zapateros, y llegó a tener hasta 50,000 afiliados. 10 años tardó, pero las modernizaciones tecnológicas le pusieron fin a su funcionamiento. Posteriormente aparece otra institución importante de trabajadores. Se llama la Orden de los Caballeros del Trabajo, que esta precisamente fue fundada en Filadelfia y aquí se incorporaron, antes de convertirse en una organización industrial, dice, aquí se incorporaron los zapateros que pertenecían o estaban afiliados a los caballeros de San Crispín, pero también los mineros y los ferrocarrileros. Fue tan grande esta orden de los caballeros del trabajo que dice que llegaron a constituir el 10% de la fuerza industrial de los Estados Unidos. Claro, se desintegraron en el año 1900.
llegaron a tener aglutinados a 700,000 afiliados que estaban distribuidos en 5,000 asambleas locales. Ahora hablemos del constitucionalismo. Vean, pues, ya hemos visto, para los tratadistas, y ya quedar definido nosotros cómo lo vamos a establecer en este curso, la primera constitución que legisló el derecho del trabajo, legisló derecho vigente, derecho positivo, pero no aplicable. Fue la Constitución Republicana de Francia de 1848. En su constitución tenía un capítulo denominado Principio Económico, ¿sí? Y ahí precisamente tenía lo relativo al derecho del trabajo. Claro, los tratadistas mexicanos dicen, señores, eso era utópico, era irreal, no era aplicable, era una ilusión, era un deseo, pero no fue aplicable. Claro, ellos discuten porque quieren que su constitución de 1917 sea la primera en el mundo. No, fue la de 1848, que nace exactamente, que es de Francia, que es una constitución republicana que contiene el principio económico, que la tiene denominada como principio económico y ahí regula el derecho del trabajo. Claro. Eso que está ahí, pues eso es lo que los mexicanos discuten. Veamos la mexicana de 1917. Aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente, aunque ellos digan que la otra era utópica, también la de ellos. ¿Por qué? Porque dicen que la constitución de ellos no reconocía a la clase trabajadora, reconocían únicamente al campesino. Por lo tanto, estaba en la ley, estaba en la Constitución, era un principio social, un capítulo social, pero era derecho tampoco aplicable. También vivían en la utopía, algo irreal, algún deseo, pero no era un derecho aplicable precisamente a la Constitución de 1917. Entonces, por efectos del curso, digamos que la primera fue la Republicana de Francia, de 1848. La segunda fue la mexicana, y si usted quiere, aquella a nivel mundial, ¿sí? Y esta en América ubicamos únicamente la mexicana de 1917. Hemos hablado de este tema, pero para que nos quede grabado me gustaría que alguien me ayudara a leer lo que está de amarillo, por favor. ¿Quién nos apoya? No puede olvidarse que Carranza, en Burguesa Evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas. Con la misma pluma chata con la que firmó ese decreto, habría firmado el Plan de Guadalupe y con igual frescura la promulgación de la Constitución que elevaba el derecho de huelga a la suprema condición normativa. Pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. El artículo 123, nacido de la discusión ascendida de los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1918, a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto de artículo 5 que regulaba la libertad de trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social ya en enero. Su contenido, variopinto, resultaba excepcional. Duración máxima de la jornada en 8 horas, la diurna y 7 la nocturna. Prohibición de labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años. Jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años. Descanso semanal. Protección a la mujer embarazada. Salario mínimo. Igualdad de salario e igualdad de trabajo. Normas protectoras del salario. Pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración diaria y semanal. Derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas.
responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, libertad sindical, derecho de huelga y derecho de paro, solución de los conflictos de trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje de integración tripartita, estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas de seguros populares y formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Fíjate qué interesante todo lo que regulaba la Constitución. Pero mira lo que dice, pero pagaba un precio barato. En el país no habían prácticamente trabajadores, solo campesinos. Entonces, igual que la Constitución de Francia, también era papel. Lo único que ellos ya le denominaron capítulo social. La de Francia de 1848 la tenía precisamente como principios económicos. Y existe otra, la de 1919, que es la famosa Constitución de la República de Weimar en Alemania. Fíjense que esta fue en 1919 y esta la denominó su capítulo, lo denominó vida económica. Entonces tenemos tres. La de Francia de 1848, la republicana, que en su capítulo lo denominó capítulo de principios económicos. La mexicana, que la calificó como capítulo social. Y esta de Weimar, que la denominó su capítulo vida económica. Esas vamos a ver. Y fíjense que en esta de Weimar también ya se hablaba, inclusive, vean lo que se hablaba, consagraba también los derechos sociales como la libertad de coalición, la seguridad social. Miren qué interesante. Promulgó también la necesidad de una reglamentación a nivel internacional para defender las garantías mínimos y sociales de los trabajadores, el deber de trabajar, el derecho al trabajo, el seguro de desempleo. Miren qué interesante lo que tenía esta Constitución de Weimar, que es en Alemania. Una de Francia, una de México, una de Alemania. A nivel mundial, la primera fue la de Francia. A nivel de América, la primera fue la de 1917 de México. ¿Sí? Bueno. Veamos hoy también el Tratado de Versalles. Vean ustedes qué interesante. Está terminando la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y es un caos económico el mundo. También en ese preciso momento, casualmente, se está dando la revolución bolchevique en Rusia, en 1917, donde obreros y campesinos tomaban el poder precisamente de Rusia. Y ustedes saben que ahí nace precisamente este movimiento socialista. Viendo todo esto, los países capitalistas, los países que acaban de terminar una guerra y que habían quedado con una debacle económica increíble, tienen la necesidad de reunirse. Y para eso precisamente llegan a Versalles y firman el Tratado de Paz de Versalles. En este tratado se comprometieron al mundo, a la historia, de crear la Organización Internacional del Trabajo. Fue precisamente en 1919, en la Conferencia de Washington, donde prácticamente nace o se forma la Organización Internacional del Trabajo. Ahí vamos bien. Hablamos de la crisis del fascismo y consolidación del derecho del trabajo. Pues esto aquí lo que indica es de que ya países como, primero Italia, que era el país fascista y todavía hablan del fascismo en ese país. Los Estados Unidos, la aparición del nazismo en Alemania, la invasión de Etiopía por italianos, la guerra en España, las conquistas violentas de los nazis en Austria, en Polonia, se desataron una guerra mundial. Bueno, todo esto provocó precisamente lo que es el fascismo. Y por supuesto, vean qué interesante, aún en esos estados vino el estado, el bienestar, vivió su mejor bienestar, pero también lo vio el derecho del trabajo y la seguridad social. Historia en Guatemala. Según Mario López Larrabe, hablemos del contrato. Déjenme, solo vamos a ingresar aquí a mi Mónica. Bueno, aquí está. La historia del derecho en Guatemala. Vean qué interesante. Mario López Larrabe, en su libro
Breve historia del movimiento sindical guatemalteco indica contrato de locación de servicios. El Código Civil regulaba las relaciones laborales, como el contrato de locación de servicios, en el decreto gubernativo 176 de 1877. ¿Qué es lo interesante de esto? Hemos hablado que el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala es precisamente el contrato de locación de servicios que estaba contenido en el Código Civil de 1877. Primeras leyes, dos leyes vamos a ver. Pero la primera ley de trabajadores se dio en 1894 mediante el Acuerdo Gubernativo 486. Fue la primera ley de trabajo. ¿Pero qué regulaba esta? Regulaba el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de las oligarquías, de la oligarquía cafetalera. Una judicatura privativa los crearon los jueces de la agricultura. No era realmente una clase para la clase trabajadora, era una ley para proteger al patrono por aparentemente, imagínense, abuso de los trabajadores. Y crearon una judicatura, crearon los jueces de la agricultura. Y imagínense, estos jueces eran los que juzgaban todo lo relativo al trabajo más o menos forzado de los campesinos. No los derechos de los campesinos, sino los derechos de la oligarquía del café. Y la otra ley fue la Ley Protectora de Obreros de 1906. Este es el antecedente histórico del régimen de seguridad social. Todo esto en el libro de Mario López Larrabe, Breve Historia del Sindicalismo Guatemalteco. Denominaciones del derecho del trabajo. Al derecho al trabajo primero se le denominó derecho industrial. Fue la primera denominación que se le dio. Luego se le llamó derecho obrero, luego derecho social y ahora el último derecho laboral y derecho del trabajo. ¿Qué es la legislación industrial? Por favor, alguien que nos apoye con la lectura para que nos quede grabado. Estos temas de la denominación son sujetos a evaluación. Por favor. Este fue el primer nombre que se le atribuyó a la materia. Este es su principal atributo. Su origen se explica por la época en la que surgió, ya que en ella empezó a nacer el poder de las industrias y, consecuentemente, malestar obrero. Esta denominación fue utilizada principalmente por los juristas franceses como Paul Pic, Capitant y Couchet, entre otros, pero ha sido destacada porque, por un lado, resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes, como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva, y además porque solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola, y, por otro lado, porque acoge materias totalmente ajenas, como son las patentes, las marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales que actualmente son objeto de derecho mercantil. Bueno, veamos hoy el derecho obrero. Léetelo de una vez, por favor. Tomando en consideración que nuestra rama jurídica surgió por las exigencias propias del obrerismo y por construir los obreros el objeto cardinal de su preocupación, algunos autores, Selle, Castorena, Álvarez y Kehr, la han llamado derecho obrero. Se rechaza esta denominación porque sus alcances son muy limitados, ya que de su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador de las fábricas, comúnmente llamado obrero, o, cuando más, a quienes despliegan un trabajo manual, haciendo a un lado otro tipo de actividades también contempladas en nuestra legislación. Bueno, estamos ahí entonces. Veremos ahora, vean pues, primero se le llamó derecho mercantil, derecho industrial, porque es el aparecimiento de la industria a ustedes. Luego derecho obrero, porque estaban inventando, entonces, pero ustedes saben que ninguna de las dos. El industrial, pues definitivamente no se le puede llamar así el derecho al trabajo. Obrero tampoco, porque también hay derechos de los patronos.
Pero social, esto es demasiado amplio. Todo es social, el derecho agrario, el derecho ambiental, el derecho, todos los derechos son sociales. Veamos este por ahí. Si querés omitirse el nombre de los autores, ¿oíste? O los deletreamos ahí. Por favor, Eric. Ok. Este concepto es comúnmente usado entre los tratadistas españoles, García Oviedo, Martín Granizo, Bernaldo del Quirós y Juan Menéndez Pidal, quienes citan entre las ventajas la utilidad de comprender todo lo relativo a la seguridad social, lo cual no sucede con términos derecho laboral y derecho del trabajo. Más, por otro lado, tiene el fundamental inconveniente de ser un término demasiado extenso. El derecho social comprende otras disciplinas perfectamente delineadas, el derecho agrario y la seguridad social. Es una denominación demasiado amplia, abstracta, redundante e imprecisa, ya que el vocablo social es demasiado amplio. Todo derecho es social. No obstante, existe una corriente moderna que considera el derecho social como una rama independiente del derecho público y del derecho privado, siendo el derecho social el género y el derecho del trabajo la especie. Bueno, derecho laboral. Bueno, dice que si no, como si no debemos utilizarlo como sinónimo derecho laboral o derecho del trabajo. Pues ya algunos tratadistas consideran que debe llamarse derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque todas nuestras legislaciones en el mundo señalan el derecho del trabajo, no el derecho laboral. Entonces dice que es más apropiado hablar derecho del trabajo que derecho laboral. Y ahí tenemos que lo que dice Néstor de Buen, que esta mención es la que ha tenido mayor aceptación entre los tratadistas. Luego dice Sánchez Alvarado también que aunque se ha criticado la denominación anterior diciendo que es demasiado amplia, pero creo que cubre todos los aspectos en materia laboral. También hay otros tratadistas que le han llamado el nuevo derecho, otros le han llamado el derecho social del trabajo, otro derecho económico social y también derecho de los trabajadores. Son denominaciones muy recientes. Este tema, por favor, estas definiciones lo vamos a medio analizar, pero por favor, esto no entra en el examen, ¿no? Estas definiciones. O sea, a partir de la número 10, página 10 de este material, no le va a ingresar. Pero lo vamos a ver. Aquí está donde aparece por qué trabajo, el origen etimológico. Y ahí está pues, precisamente cómo se trata. Para mí lo más importante tal vez es lo que dice el diccionario español, que lo define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. También la ley mexicana lo entiende como un trabajo, toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión. Esta parte, sí, de definiciones de qué es el B, de definiciones de derecho laboral, no lo voy a evaluar. Y aquí están las diferentes denominaciones. Hay criterios, porque dicen que no, ninguna definición es concreta. ¿Por qué? Porque algunos algunos tienen como referencia los elementos generales del derecho del trabajo. Otros dicen que no, que es únicamente el contrato. Otros las relaciones jurídicas. Hay quienes como Cabanelas dicen, no señores, ustedes tienen definiciones de carácter político, económico, jurídico. También hay quienes dicen, no, ustedes los tienen por sus fines, por sus sujetos, por objeto y por la relación laboral. También hay definiciones complejas y dobles. Bueno, entonces ahí esa pues no se lo voy a evaluar, solo se lo voy a subrayar lo más importante. Entonces quisiera irme hasta acá donde lo voy a evaluar, porque esto pues ya usted lo puede leer, pero lo hemos analizado. A partir de aquí, estas definiciones del derecho al trabajo, esto sí, por eso es lo importante estar en clase. El licenciado César Landelino Franco López, un tratadista guatemalteco que lamentablemente ya no está entre nosotros, dice, es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores. Sí, patrones y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyendo las normas de carácter individual y colectivo, que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones con el Estado. Esa es la que más me interesa y también están las definiciones de estos tratadistas y este comentario que es el que más me interesa y quiero que alguien lo lea. Por favor,
me le pone atención a este comentario, porque esto es el sujeto de evaluación. ¿Quién lo lee? Yo, licenciado. Néstor de Buen dice que derecho... Aquí en el comentario, léete nada más el comentario. Comentario, perfecto. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en la figura del derecho civil como arrendamiento o compraventa. Encontramos también 3 grandes instituciones muy importantes. A. Location conductium operis, realización de una obra determinada. Location conductio operandum, consiste en la presentación de servicios. Location conductium rerum, relacionado a un contrato de arrendamiento. Bueno, ahí estamos. Estos 3 locatios, por favor, me los tienen presentes para el examen. ¿Sí? Bueno, ahí estaríamos nosotros terminando lo que es la historia. Y entramos a la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica ya hemos hablado de ella. Entonces lo que vamos a hacer es repasar únicamente algunos aspectos. Y para que nos quede grabado. Esto sí está sujeto a evaluación, por favor. Naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, su proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva del derecho privado, del derecho público, del derecho natural. Para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, los tratadistas han realizado un enfoque desde la perspectiva siguiente: por sus normas, instituciones y tutela de intereses. Wilson, ¿tenés encendido tu micrófono? Pero ahorita lo quito. Bueno, concepciones. Tenemos la privativa, o sea, la que es derecho privado. Tenemos la publicista, la dualista y la social. ¿Sí? Y la social. Solo déjenme ver algo ahí. Estoy pidiendo que... Bueno, es que estamos pidiendo ahí a la persona que me ayuda, a ver si podemos explicarle una vez en Classroom todo el material, ¿no? Bueno, entonces comencemos con la privativa. Esta ya le hemos hablado. Guatemala pues no aplica la privativa. Yo les he dicho que esto es precisamente, ellos consideran que es un contrato, pero para que nos quede grabado, ¿sí? Aquí van a ver por qué ellos consideran que es privativa. ¿Quién nos apoya? Tenemos la primera. ¿Qué pasó con esos voluntarios? ¿Qué pasó? La concepción privativa del derecho de trabajo. Los tratadistas que sostienen esta concepción consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado. Consideran que desde la denominación de contrato es un acuerdo de voluntades. Adicionalmente, en su historia siempre estuvo contenido dentro del derecho privado. Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato que debe de personalizarse como los demás por la espontaneidad y voluntariedad de las partes en las normas jurídicas civiles o en las equiparables a ella. Son un conjunto de normas que regulan la relación de tipo privado. En Guatemala, dentro de la historia del derecho del trabajo, podemos analizar que algunas de las instituciones del mismo se encontraban reguladas en el derecho privado, tal como lo señala el tratadista Mario López Larrabe en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, en el que comenta gubernativo 36 de marzo de 1877 en el Código Civil regulaba las relaciones laborales con el contrato de locación de servicios. Comentario: esta concepción no define la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, porque a pesar que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido, los cuales contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores, por lo que no existe la autonomía de la voluntad. Ahí está. Vamos, otra más, alguien más que nos ayude con la concepción publicista, o que es de derecho público. La concepción derecho del trabajo. La naturaleza
característica del derecho del trabajo en nuestra legislación es de derecho público, porque contiene normas de interés público irrenunciables y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la ley sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral, en la celebración de un contrato de trabajo y la ejecución de la presentación del servicio exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patrono y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación. Estipula que se trata de una concepción publicista porque sus normas son taxativas o de carácter imperativo. O sea, que la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger intereses no particulares, sino de carácter general. Sí. En Guatemala, cuarto, considerando inciso E, Código de Trabajo, que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, que se pueden resumir así. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Si tienen por ahí, están copiando, agréguenme el artículo 14 del Código de Trabajo. Veamos la dualista, vean qué interesante esta, pues. Vamos a verla ahorita. ¿Quién nos apoya más ahí? La concepción dualista del derecho de trabajo. Tratadistas como el maestro Salamón González Blanco considera que el derecho del trabajo es dual o mixto, porque todo lo relativo a la contratación individual y condiciones de trabajo está formada por instituciones del derecho privado y lo relativo al sindicato. Inspección de trabajo, huelga, designación de los funcionarios de los tribunales de trabajo se rigen por instituciones de derecho público. Esta concepción afirma que por una parte el derecho de trabajo tutela intereses privados y por otra intereses de la generalidad. Pertenece al derecho público por cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores, pero depende por el contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos. El tratadista Eugenio Pérez Botija considera el derecho de trabajo como un conjunto indisoluble e inseparable de instituciones de derecho público y derecho privado. Continuamos. El tratadista José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial y cuando se tutela un derecho patrimonial nos encontramos frente a normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es derecho público, a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que los rige es de derecho público o de derecho privado, si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos frente a una norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público. Pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y, sin embargo, las normas que los rigen sean de derecho público, por ejemplo, los tratados internacionales. Otro criterio por el que se inclinan casi todos los autores es el de la naturaleza de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones del contrato, se está frente a normas de derecho público. Pero si las personas tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente a un particular, se está en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y se coloca en la misma situación que el particular, estamos en el campo del derecho privado. Ejemplificando, cuando el Estado realiza una expropiación, estamos colocados en el ámbito del derecho público y cuando celebra un contrato de arrendamiento, en el del derecho privado. Bueno, permíteme, todavía nos queda esta última parte. Sin embargo, el problema consiste en determinar si el derecho de trabajo es el
es del derecho público, del derecho privado o del derecho social. Bueno, luego venimos con la última, la concepción social. Ellos sostienen que el derecho del trabajo es precisamente de carácter social. Complicado porque el derecho social es todo, el derecho penal es social, el derecho agrario es social, el derecho civil, todos los derechos son sociales. Entonces es demasiado amplio la concepción para indicar que el derecho del trabajo es precisamente su naturaleza jurídica, es de carácter social, porque todos los derechos tienen que ser sociales. Para que nos quede grabado, veamos esta parte. ¿Quién nos apoya para variar? La concepción social del derecho del trabajo. El tratadista Carlos García Oviedo dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. El doctor Trueba Urbina afirma que el derecho social es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven en su trabajo y a los económicamente débiles. El maestro Mario de la Cueva define a los derechos sociales como los que se propone entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía, la salud y la vida, y un ingreso en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana. Además, considera que el derecho al trabajo es como el estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponder por la prestación de sus servicios. Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva. Incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad, que es la social, pues tiene características propias, peculiares, especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Bueno, a pesar de que este es un artículo de la Constitución, acuérdense que nosotros seguimos considerando hasta el día de hoy que la naturaleza jurídica de derecho del trabajo es publicista o público de conformidad con el artículo 14 del Código de Trabajo, el cuarto considerando el inciso B del Código de Trabajo. A pesar de que aquí hablamos de un artículo de la Constitución que habla de justicia social, pero ese es un tema que va más allá, porque lo social abarca demasiadas características. Vamos a esta conclusión, por favor, compañera. La legislación guatemalteca, los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales y la doctrina legal establecen que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público, como lo establece el cuarto considerando, inciso E del Código de Trabajo, puesto que indica que el mismo en su aplicación prevalece el interés colectivo sobre el interés particular. Muy bien. Bueno, ya terminamos la naturaleza, hoy sí entremos a las fuentes del derecho. Antes de conocer las fuentes del derecho al trabajo propiamente, yo quisiera que conociéramos su definición, las fuentes tradicionales de la ley y, por supuesto, las fuentes específicas de la ley. Entonces, vamos a ver su definición. Según Guillermo Cabanelas, es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales del derecho? Las vamos a encontrar en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial y, por supuesto, vamos a ampliarla con el artículo 10 de la misma ley. En el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, que estamos hablando las tradicionales, una es la ley, que es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia que va a complementar la ley y la costumbre.
Esta requerirá solo en defecto de una ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Pero la ley como fuente del derecho, toda norma jurídica reguladora de actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar. ¿Por qué no podemos tomar lo estricto de estas fuentes tradicionales de la ley? Porque nosotros en materia laboral aplicamos el indubio pro operario. ¿Cómo se interpreta la ley en el derecho común? Estamos en el artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Este es el del derecho común. Por ejemplo, aquí encontramos una definición de lo que es jurisprudencia y de lo que es costumbre. Jurisprudencia es la interpretación de la ley que hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre materia determinada, según Manuel Osorio. Pero al hablar de jurisprudencia, por ejemplo, en el derecho común, ustedes ya vieron esto. Primero, que en el derecho común, 5 fallos de casación forman lo que es en el derecho común la jurisprudencia y la doctrina legal. Estos son precisamente fallos de casación, que puede ser de cualquiera de las cámaras que tiene la Corte, de la Corte Suprema de Justicia. Y si se dan cuenta, entonces son que emanan de la Corte Suprema de Justicia en el derecho común. Pero en materia laboral, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a leer, no, lo tenemos más adelante, pero vamos a leer ahorita de una vez. El artículo 43 de la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Veamos qué dice y la vamos a ir viendo. Primero dice que es la Corte la que va a crear doctrina legal en materia laboral. Va a crear jurisprudencia. 3 fallos. Vean la diferencia. En el derecho común son 5. Aquí son 3 fallos. Y lo más especial, la Corte de Constitucionalidad se puede separar de su propia jurisprudencia, razonando innovación. Lo vamos a leer y me le pone mucha atención para efectos de examen, tanto la jurisprudencia como la costumbre. Y el artículo 43, por favor. ¿Quién tiene por ahí el 43 de la Ley de Amparo? Buenas noches. Licenciado, se lo leo. Artículo 43, la doctrina legal, ¿verdad? Sí. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al hacer 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Muy el bien. Artículo 44. No, solo el 43. No sé si alguien tiene nada más que nos quede referir. Este es el importante, pero me gustaría que si alguien tiene por ahí, miremos qué dice el 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si quiere lo leo yo, Lick. Por favor. Artículo 627, cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba.
Si se alegara infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio. En casos similares y no interrumpidos por otro en contrario, el tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Bueno, si se dan cuenta, en el derecho común son 5, pero Jorge, lo que más nos interesa es el 43 para efectos de examen. Era el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que me lea ahora, bueno, la costumbre, hábito adquirido por repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como lo que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos en la ley, según Manuel Osorio. Las fuentes específicas del derecho del trabajo pueden ser, la clasificación se divide en estas que son las generales, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? ¿Sí? Las fuentes formales las vamos a encontrar. Son aquellos procesos por medio de los cuales se crean normas jurídicas y según la doctrina tenemos la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, principios del derecho al trabajo, principios generales del derecho y la equidad. Vean, esto lo vamos a desarrollar en este momento. Vamos a comenzar con la ley. ¿Qué es la ley? ¿Sí? En materia laboral vamos a encontrar la Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Vean qué interesante. Hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que precisamente en su análisis, ellos en sus considerandos comienzan a relacionar estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí están los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, las sentencias colectivas o laudo arbitral y todas las disposiciones legales, tanto del Estado como la iniciativa privada. Vamos con la número 2, costumbre y usos locales. ¿Qué es la costumbre y qué son los usos locales? Veamos estas definiciones. ¿Quién me apoya aquí? Para ver qué es la costumbre, ya estamos hablando en materia laboral. Por favor. La costumbre y usos locales. Definición de costumbre. Según el profesor Claude Du Pasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moribus constitutum. Según el profesor Julian Bonecas, la costumbre es una regla del derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción del derecho y de las aspiraciones sociales. ¿Sigo? Sí, por favor. Clasificación de las costumbres. Secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que aquello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Veamos los usos locales. De una vez ayúdame. Solo la primera parte. Definición de usos locales. Práctica o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etc. Vean, pues cuando ustedes firman un contrato de trabajo, no se van a sujetar únicamente a lo que diga el contrato. No, de comprar con el artículo 20, ustedes también se van a sujetar. En ese contrato va inmerso la buena fe, la equidad, el uso, las costumbres locales y la ley. A todo eso, cuando usted firma un contrato de trabajo, queda sujeto, ¿sí? En el artículo 116, que aquí estamos hablando de las jornadas de trabajo,
que por cierto este artículo me lo leen para efectos de examen. Pero ¿qué es lo interesante? Que aquí se habla claramente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ya hemos hablado de la jornada de trabajo. Para efectos de pago, nosotros nos debe de calcular el patrono 48 horas a la semana de trabajo, para efectos de pago. Efectivas de trabajo únicamente 44. La Constitución superó aquí lo que dice el Código, que era la 45. Sin embargo, hay disposiciones bien especiales, como por ejemplo, hablando de la costumbre y los usos locales, dice este artículo, se exceptúan de esta disposición como regla general los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo. Claro, está la excepción, salvo costumbre más favorable para el trabajador. Pero como regla general, estaría que el trabajador agrícola y ganadero debería trabajar 48 horas a la semana. ¿Sí? Veamos qué es la doctrina. Alguien que me apoye ahí con la lectura de lo que es la doctrina. Presente, licenciado. Por favor. Según Lastra, la constituyen los trabajadores de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de textos vigentes. Bueno, vean pues, me le ponen atención a esta definición para efectos de examen. Yo aquí les relacioné tres ejemplos, ¿sí? Uno en 2008, 2015, 2016. Vean, la Corte en estas sentencias hizo énfasis al analizar su exposición para llegar a la sentencia, tomó en cuenta lo narrado, lo descrito, lo escrito, lo documentado por dos juristas, Giovanni Salguero Salvador, que creo que realmente él sigue trabajando en la Corte de Constitucionalidad, y por supuesto, de nuestro decano Mario López Larrabe, pues un gran profesional del derecho que dejó grandes aportes en materia del derecho del trabajo, que lastimosamente pues, fue víctima de la violencia de este país, especialmente en los años del conflicto armado. Veamos la jurisprudencia. Por favor, ¿quién me lee únicamente el primer contenido? Yo, con mucho gusto, licenciado. Por favor. La jurisprudencia. Según manifiestan David Cienfuegos Salgado y Miguel Alejandro López Olvera, en su libro Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Derecho Procesal, se aplica el contenido de las decisiones de los tribunales pronunciadas en igual sentido al resolver las cuestiones semejantes. Bueno, vean, pues, aquí el artículo 43 ya le dimos lectura, no lo vamos a leer, ¿sí? Pero ya, si yo les pregunto quién crea doctrina legal, quién crea jurisprudencia en materia laboral, es la Corte de Constitución. ¿Cuántos fallos? 3 fallos, ¿sí? Bueno, ejemplos. También yo le indiqué acá de que, por ejemplo, les puse un ejemplo. Con el licenciado Alan, de la última clase o las clases que hemos estado, él les ha insistido mucho, yo también les he insistido, de que vean, aquí yo solo les puse la inversión de la carga de la prueba. Cuando uno lee el artículo 30 del Código de Trabajo, está clarito que esto le tocaría al patrón. Sin embargo, la Corte, por diferentes criterios, ha llegado a la conclusión y creando jurisprudencia. Los trabajadores tienen 3 obligaciones que probar. 1, que hubo relación laboral. 2, que trabajaron un tiempo extraordinario. Y 3, sus ventajas económicas. Yo solo les puse el de la relación laboral porque en lo personal considero que el artículo es bien claro y preciso, pero la Corte, por diferentes criterios, llegó con jurisprudencia a indicar, no señores, el trabajador tiene que probar que trabajó. Por eso les insiste a ustedes de que el consejo es que vayan guardando, que les dijera yo, notas,
salarios, dónde les pagan, bueno, cheques, tantas cosas para aprobar esa relación laboral, ¿sí? O sea, en ese sentido, pues hay que prepararse porque ya es jurisprudencia según la Corte de Constitucionalidad. Siempre hablando de las fuentes formales, también aparecen los principios del derecho del trabajo. Hay generales y hay particulares. ¿Cómo Hasta lo los define fallos le Octavio dimos. Bueno? Compartimos, maestro, hasta los fallos les compartimos. Pues chica, apareció el futuro esposo. Está bien, bienvenido, licenciado Alan. Señores, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Acabo de ver esa foto, licenciado Alan, está muy hermosa. Buenas, Chuli. Hay que estar enamorado. ¿eh? Ya Lo felicito. están listos para los preparativos, maestro, ya están listos. Ahí está, bien, dice Ernesto, apareció el que se va a casar. Saludos, señores, para todos. No, todos vamos a ir, eso sí, estamos seguros. Todos vamos a estar ahí celebrando. Andabas en Expo Boda, dice, no creo. Son tremendos. Si usted les dice que le apoyan en la lectura, no le apoyan, pero para molestar, sí, fíjense, ahí sí son pilas, ¿va? Ay, Dios mío. Dele, maestro, dele, maestro. Los principios del derecho del trabajo, principios generales y particulares. ¿Cuáles son los generales? Según este tratadista Octavio Bueno dice, los define como las proposiciones genéricas de las cuales se derivan las demás normas componentes de un sistema. ¿Cuáles podrían mencionarnos como principios generales del derecho del trabajo? La idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad de trabajo, la igualdad de trabajo, la estabilidad en el empleo, el principio protectorio, principio de actuación colectiva. Como fuente del derecho tenemos que ver los cambios tecnológicos, económicos, políticos, culturales y sociales de la sociedad. El derecho del trabajo es evolutivo. Los principios particulares, podemos mencionar, principio de condición más beneficiosa, principio de igualdad de trato, principio a favor de la duda, siempre todo en beneficio del trabajador, principio de la primacía de la realidad que hemos hablado y el principio de conservación del contrato. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? Veamos lo que dice este autor. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Donde dice primacía. Con gusto, licenciado. Principio de primacía de la realidad. Según Américo Pla Rodríguez, es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Bueno, vamos al último punto. Estamos hablando de la primera fuente del derecho del trabajo, que son las fuentes formales. El último punto son los principios generales del derecho. Y esto lo vamos a ver desde el siguiente punto de vista. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico, los que están dentro del ordenamiento jurídico y los extrajurídicos. Vamos a ver quién me apoya con leer únicamente. Yo voy a dar la parte y usted me lee únicamente lo que está de amarillo. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico. ¿Quién me lee donde dice decir? Es decir, de un pasado, de un tiempo prolongado anterior en que o bien figuraron dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos, el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior al sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Muy bien. Vamos ahora. Principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Léeme, Maribel, solo lo que está en amarillo. Lo más normal, nos dice Robinoch, es que los principios se puedan aislar dentro del ordenamiento mismo y formando parte de él. ¿Qué son los principios extrajurídicos? Esto se refiere a la posición que existe principios que no corresponden al derecho, sino a otras ciencias, como sociológicas, económicas, políticas, biológicas,
que el derecho ha de buscar para darle solución en un caso concreto. ¿Qué dice Humberto Podetti citando a Arce y Flores Valdés? Los define como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad emanados de la conciencia social que cumplen funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias de su total ordenamiento jurídico. Muy bien. Veamos hoy cuáles son los principios generales del derecho. Principio de equidad, principio de libertad, principio de justicia, principio de igualdad, principio de pacta sunt servanda, de buena fe y primero en tiempo, mejor en derecho. De la equidad. Veamos únicamente la parte inicial. Por favor, Maribel. Son las dos primeras líneas. Según el Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio es la justicia distributiva, es decir, basada en la igualdad y proporcionalidad. Bueno, igual. Cuando usted firma su contrato de trabajo, no solo está en el contrato, sino que también de ese contrato se van a derivar situaciones de buena fe, de equidad, de usos y costumbres locales y de la ley. Y en el artículo 361, lo que marca es que supletoriamente el juez, en determinados casos, o por ejemplo con documentos públicos y auténticos, la confesión judicial, eso los puede probar de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, pero la demás prueba la tiene que analizar o apreciar en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad en que se funde. Para la siguiente clase vamos a dejar las fuentes reales, solo que para efectos de examen me interesaría a mí que usted quisiera que viéramos el artículo 148 y 149 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Artículo 148. Se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad. Deténete ahí, María. Primero, entonces, está prohibido el trabajo de mujeres y menores de edad de 15 años en lugares insalubres. ¿Continuamos? En lugares insalubres, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B. Está suprimido por el artículo 10 del decreto 6492. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D. Bueno, espérate. Okay. De los menores de edad, que estamos bien claros, no pueden trabajar tiempo extraordinario ni tampoco en la jornada nocturna. Continuamos. D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato y el trabajo de los menores de 14 años. Muy bien. Entonces, en la jornada diurna también tiene limitación. ¿Estamos? Ahora miremos el 149. ¿Alguien anotó ahí? Es el 148 y el 149, por favor. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo 1, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Y... Espérate. Okay. Primero vamos a corregir nuestro código, ponemos 15 años. Si yo le preguntara a usted, ¿sí? María de los Ángeles Arana Garrido es una trabajadora que tiene 16 años. ¿En cuánto le tengo que reducir la jornada de trabajo? Acuérdense que no puede trabajar en la nocturna ni en la mixta, solo en la diurna. ¿En cuánto le tengo que reducir su jornada si ella tiene 16 años? ¿En 1 hora diaria, Lee?
Muy bien. Ahora vemos el segundo caso. B, en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos. Siempre Bueno. que... Espérate, menos no existe, ¿va? Hay delito de conformidad con el 156 bis del Código de Trabajo. Pero, ¿qué pasa si María de los Ángeles Arana Garrido tiene 15 años exactos? ¿En cuánto le tengo que reducir su jornada diaria? ¿Cuántas horas? En 2 horas diarias. Muy bien. ¿Están claros todos con este tema? Si tiene 16 años, le vamos a reducir 1 hora. Dejemos, María Alejandra, solo lo diario. Y si tiene 15 años, le voy a reducir 2 horas. Menos de 15 no se permite la ley porque ya puede haber hasta delito. ¿Sí? En conformidad con 156 bis del Código Penal. ¿Estamos con eso? ¿No nos perdemos con eso? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Sí. A ver, vean, pues el día viernes quiero que ninguno me falte a la clase, porque es la última de los puntos que vamos a evaluar. Y el día domingo, aprovechando que está el licenciado Alan acá, no sé a qué horas va a ser el repaso, licenciado Alan. Maestro, buenas noches para todos, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Alguien que lo ponga ahí y que lo publique en los grupos, que a las 7 de la noche va a ser el repaso. Domingo, Jorge, domingo. Domingo, por favor. ¿Sí? Y por favor no se pierdan la clase del día viernes, que es el último punto. Y también, pues yo también le pongo unas pinceladas ahí del examen. Entonces, ya quedamos con los que me incorporaron tarde, que el examen va a ser a las 7:15. ¿Sí? Y termina a las 8:15. Son 30 preguntas. Todo lo hemos visto en clase. Van a repasar conmigo y van a tener una muy buena cátedra con el licenciado Alan el día domingo. Creo que con que usted esté en la clase del día viernes, la de hoy, el día viernes, y la del licenciado Alan, creo que no va a haber ningún problema para que tenga una pero muy buena nota. Lo que sí quedemos claro es de que el material se los vamos a tratar de enviar hoy mismo. Si no pudiéramos hoy mismo, pues mañana ya lo tienen ahí. No se vale utilizar código porque la pregunta es de selección múltiple. Todo lo hemos dado en clase y les hemos insistido. Siempre les hemos insistido, pongan atención en esto. Con el licenciado la vieron los considerandos, vieron la ficha, por favor, vieron la ficha. Y el último día de clases que estuvieron viendo con él, el análisis del artículo 15, 16 y 17, ¿sí? Cómo aplicamos nosotros, dónde se aplica el indubio prooperario, dónde podemos aplicar nosotros los principios generales del derecho, la equidad, la costumbre, los usos locales y los principios generales del derecho común. Todo eso lo vimos, así de que vamos a tener un repaso, vemos qué es patrono, qué es trabajador, qué son representantes del patrono, qué es intermediario. Todo eso lo vamos a volver a repasar con su servidor y con el licenciado Alan, pero más con el licenciado Alan. Así de que si no hay alguna pregunta, aprovechando que estamos los dos acá, si no, pues vamos a dejar la clase hasta ahí y nos vemos el día viernes y el día domingo a las 7 de la noche. Ya le mandó el link, licenciado Alan, ¿qué es? Gracias, maestro. No, para que estén atentos ahí. Allá les compartí el link de la clase, para que estén atentos. Y pues con algo que importante indicar, va a quedar, ¿verdad, maestro? Que no se va a dejar entrar código. Muchos han estado preguntando y es importante, ¿verdad? No, la pregunta escúcheme, son preguntas que las hemos repetido, y con el licenciado Alan van a tener un repaso, conmigo si nos da tiempo y terminamos a buena hora, también van a tener, o sea, 2 repasos más lo que ustedes estudien, es para sacar una nota no menor de 25 puntos hoy. Si con ganas le hago algunas preguntas ahorita, pero creo que nos vamos a descansar y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Luis Felipe.
Gracias, licenciado. Solamente con una molestia, creo que me puedo quedar con su persona en un momento en privado después de la clase. Perdón, no te escuché bien. ¿Será que me puedo quedar con su persona en privado un momento después de la clase? Va, o si no, ¿sabes qué? Bueno, está bien. Ay, mejor de la presentación.